Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en el libro de San Mateo, en el capítulo 1, que comenzamos a trabajar anoche. San Mateo capítulo 1, versículo 1, tiene dos frases. Anoche estudiamos una y hoy debemos estudiar la otra. Dice San Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Perdonen que se sientan, que se levantan, que se sientan, que se levantan, pero los ejercicios son necesarios para quemar la azúcar que dijo hace rato el pastor López. ¿Pueden estar en pie, por favor, para que oremos? Así que estamos quemando esa energía que no se necesita. Querido Padre Celestial, gracias por el maravilloso día que nos dio y gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este santo lugar para aprender más de su palabra y así conocer más a Cristo Jesús. Pedimos una bendición especial sobre los amigos y amigas que nos acompañan. Pedimos su bendición sobre los hermanos y hermanas presentes. Y Padre Santo, a todo aquel que quiso venir y no pudo, lleve su bendición también. Que su Santo Espíritu nos hable esta noche. Que su gracia nos alcance, que su justicia nos cubra y que su poder nos transforme. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, gracias. Ayer decíamos algunas cosas acerca del Evangelio según San Mateo y hoy tenemos que decir otras más y cada noche diremos un poquito más. Ayer decíamos que el Evangelio según San Mateo fue escrito por Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, era un publicano, era un pecador. Un día Jesús pasaba frente a su banca, a su mesa de trabajo y sencillamente Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo decidió seguir a Jesús. De pecador, de cobrador de impuestos, de ladrón, pasó a ser apóstol y hoy lo llamamos San Mateo. Mire a dónde llega el poder de Dios. San Mateo junto con San Marcos y San Lucas escribieron 3 evangelios. Mateo escribe el que lleva su nombre, Lucas el que lleva el suyo y Marcos también el que lleva su nombre. Pero estos 3 evangelios se conocen como evangelios sinópticos. Palabrita nueva. ¿Evangelios cómo? Sinópticos. La palabra sinóptico significa ver juntos. Cuando usted lee San Mateo y cuando lee San Marcos y cuando lee San Lucas, parece que está leyendo el mismo evangelio. Sin embargo, cada uno trata aspectos distintos. Por ejemplo, San Mateo escribe especialmente para los judíos. Y el propósito de San Mateo es demostrarle a los judíos, número 1, que Jesús es el heredero del trono de David, que Él es de la descendencia de David, como estudiamos anoche. Y número 2, Mateo quiere mostrarle a los judíos que Jesús es del linaje de Abraham. Y que Jesús, como del linaje de Abraham, es la simiente de Abraham que traerá salvación a todo el mundo. Es el Mesías prometido y de eso vamos a hablar esta noche. San Mateo capítulo 1, versículo 1. La segunda frase hermosa que ahí aparece dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y ahora dice, ¿qué cosa? Hijo de Abraham. Cuando el lector de la Biblia es descuidado, no descubre la profundidad de la frase hijo de Abraham. Cuando el lector de la Biblia solamente la mira y la lee, no encuentra en la frase hijo de Abraham la significación que Dios quiere que entienda o que descubra. Por ejemplo, si usted ve que Jesús es hijo de David, ya entonces, por consecuencia de la descendencia de Abraham, pero él pone en su evangelio hijo de Abraham. ¿Qué es lo que él nos quiere decir? Y aquí comienza la belleza del trabajo de esta noche. Le voy a dar una breve reseña de lo que vamos a estudiar y luego vamos a entrar en detalle. Muy interesante lo que vamos a estudiar. Número 1. Mateo quiere decirle no solo a los judíos primero, pero a todo el mundo que Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. Mateo quiere decirle que a través de Jesucristo todos los seres humanos pueden ser del linaje de Abraham. Mateo quiere decirle que todas las bendiciones prometidas a Abraham a través de Jesucristo pueden ser de todo el que acepte a Cristo como su Salvador. Y oiga qué cosa linda ahora. Mateo está presentando en una sola frase que Jesucristo vino a pagar y a resolver nuestro problema de pecado.
¿Estamos listos para comenzar el trabajo de esta noche? ¿Sí o no? ¿Podemos orar otra vez? ¿Otra vez se ponen en pie? Bueno, las calorías de esta noche la van a quemar, ¿verdad? Es muy interesante el trabajo de esta noche, muy interesante. Señor querido, volvemos otra vez a tocar la puerta del trono de su gracia. No porque la primera vez no estaban abiertas, siempre esas puertas están abiertas. Mire, Señor, el problema es que para presentar esto necesitamos la dirección y la bendición de su Espíritu Santo. Queremos asegurarnos que su Santo Espíritu nos hablará a todos a través del predicador. Que no sean palabras de hombre, pero sí las palabras suyas, y son palabras de vida para vida eterna. Que cada amigo, amiga, cada hermano y hermana presente, y también aquellos que escucharán este mensaje en cualquier parte del mundo, o lo verán en cualquier ciudad, puedan conocer y entender al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Venga a nosotros, Espíritu de Dios, y guíenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué el hijo de Abraham? Se pueden sentar, gracias. Aquí comienza todo. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, los versículos 1 al 3, Dios le habla a Abraham. Por favor, siga al pie de la letra todo lo que vamos a estudiar. Imagínense que vamos a descubrir un tesoro. Y ahora vamos a buscar las claves del tesoro en este mapa. El mapa es la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y ahora versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Y qué dice ahora? Y serán benditas en ti, ¿cuántas familias? Todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias serán benditas en Abraham? Todas. Su familia, la mía, la de los amigos que no están presentes también pueden ser benditas. ¿Qué quería decir Dios? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo pueden ser benditas todas las familias de la tierra? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué pasó con los seres humanos? Primero, vamos a hablar del problema del pecado y luego de la solución al pecado y entonces cómo recibir esa bendición de Abraham. ¿Están listos? ¿Pecó el hombre o no pecó? ¿Se alejó de Dios o no se alejó de Dios? Mire cómo lo describe la Biblia. Vamos a hacerlo rapidito. Salmos, capítulo 58, versículo 3. La Biblia define claramente la situación del hombre. Dios solo puede perdonar a los pecadores. La persona que no se sienta pecadora, ¿cómo le puede ayudar Dios? Salmo 58, versículo 3, dice la Biblia: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Desde cuándo es una persona pecadora? Desde que está en el vientre de su madre. Salmo capítulo 51, versículo 5. ¿Por qué un niño en el vientre de su madre es pecador? Mire lo que dice la Biblia. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si tengo un papá pecador y una mamá pecadora, el bebecito, ¿qué cosa es? Un pecador. Dios no puede ayudar a nadie que no se sienta pecador, porque Cristo vino a morir por los pecadores. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Si usted está enfermo y no va al médico, ¿qué le va a pasar? Se muere. Así que usted viene al médico para resolver su problema de enfermedad. Estamos enfermos espiritualmente, somos pecadores. Jesús es el médico, pero si usted no reconoce que está enfermo, ¿cómo le puede ayudar el médico? Primero vamos a ver nuestra situación de pecado y luego entonces vamos a ver lo demás. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo número 12. Recuerde que estamos describiendo primero la situación del ser humano. Romanos 5:12, dice el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, ¿qué cosa?
pecaron. ¿Cuántos son pecadores? Todos. Siendo que todos somos pecadores, entonces todos necesitamos la solución del pecado. Vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos de los presentes son pecadores como yo? Amén, amén. Bienvenidos, estamos entre familia. Veamos algo más. Romanos capítulo 1, versículo 21. Primero vienen los palos y después vienen las flores. Perdonen, estos palos son necesarios primero. Romanos capítulo 1, versículo 21. Tenemos que entender nuestra situación, nuestra condición. ¿Cómo dice el versículo 21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido, se puso oscuro, no glorificaron a Dios, se apartaron de Dios, no honraron a Dios, se alejaron de Dios, no ensalzaron a Dios, no adoraron a Dios, y entonces su mente se puso oscura, quedó en tinieblas, pero necesita ser iluminada. Y mire ahora lo que pasó entonces con los seres humanos cuando se separaron de Dios, versículo 24. Por lo cual, mire qué terrible, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahora mire lo que le ha pasado a la humanidad. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿No se ha dañado la humanidad? ¿Sí o no? Pues sí o no. Sí. Sí. La humanidad se ha alejado de Dios. El pecado está acabando con la humanidad. Mire que sigue diciendo. Todavía falta más. Dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son cosas que vemos en el mundo de hoy todos los días, ¿sí o no? Entonces se ve que la humanidad se alejó de Dios. La humanidad se retiró de Dios. Es interesante entender, hacer un diagnóstico de la humanidad para entonces traerle el remedio, la medicina a la humanidad. Primero veamos el problema, la enfermedad, y más tarde vamos a ver la medicina que sana esa enfermedad. Alabado es el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? Perdonen, pero tenemos que seguir descubriendo la enfermedad. ¿Qué es lo que está dañado en el hombre? ¿Su conducta? No. ¿Su comportamiento? No. Eso es solo la muestra o el resultado o el reflejo o la proyección de lo que está pasando adentro. El Señor Jesús dijo que lo que está dañado en el hombre es su corazón. Está dañado por dentro y está dañado desde que cayó en el vientre de su madre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No fue lo que leímos un momento. Mire cómo lo dice Jesús. San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Perdonen los garrotazos y los palos, pero son necesarios. Luego vienen las flores, no se preocupen. San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Marcos capítulo 7, versículo 21. Dice Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia,
la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Por dónde estamos dañados? Por dentro. ¿Dónde tiene que sanarnos Dios? Adentro. ¿Sí o no? Santiago capítulo 1, versículo 14. Mire dónde está el mal en nosotros. Está adentro. Porque se ponga un traje limpio o bonito no cambia la situación. Aunque se bañe y se lave con lejía, olvídese, el mal está adentro. Hay que sanarlo por dentro. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El problema está adentro. Dios tiene que sanarnos por dentro, tiene que cambiarnos el corazón, y es lo que Él hace y va a hacer. Y vamos a ver en adelante cómo lo hace. Aquí me detengo un minutito. Hace algunos años estaba muy enfermo y fui al médico. Tenía 21 años. Y cuando el médico me examinó, me hizo unos estudios, se sentó conmigo luego en el consultorio y estaba muy preocupado el médico. Cuando usted se sienta con un médico especialista en un área, le mira a los ojos y usted lo ve muy preocupado, entonces usted se preocupa más. Tenía 21 años. Y él me dijo, bueno, joven, y empezó a darme explicaciones del problema que yo tenía. Y según lo que me estaba diciendo, la situación estaba difícil. Estaba fea las cosas. Y me dio dos alternativas. O usa esto que le puede hacer más daño, o no lo usa y se puede morir. Un muchachito de 21 años, una de dos opciones. O no la usa y te muere, o usa esto y te puede dañar más cosas. Y le dije, ¿ya usted terminó? Me dijo que sí. ¿Ya no hay nada más que se pueda hacer? Me dijo, no. Le dije, pues yo voy a ir a donde mi médico ahora. Y él se preocupó más, se sonrió y dijo, mira, yo soy especialista en esto. Cualquier especialista en el mundo entero te va a decir lo mismo. Entonces le dije, bueno, yo como quiera voy a ir a mi médico. Y otra vez me insistió que él era especialista en eso. ¿A qué médico creen ustedes que era que yo iba a ir? Es el médico de los médicos. ¿Sí o no? ¿Usted lo cree? Vamos a ser sinceros. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? ¿Usted cree que Dios puede ayudarle con sus problemas? ¿Usted cree que si usted hace lo que Dios dice, Dios cumplirá con su palabra con usted? ¿Sí o no? ¿Cuánto lo creen sinceramente? Yo le estoy hablando de lo que yo viví. Y llegué a casa, estaba bien delgado, me estaba muriendo. Y le dije al Señor, oye Señor, yo pensé que iba a vivir más. Y que iba a predicar el Evangelio, y que iba a viajar por todo el mundo. Pero bueno, si aquí acabó el asunto, aquí acabó. Ahora tengo 48 años. Le garantizo que no me he muerto. Por eso estoy aquí. ¿Cuántos años han pasado ya? 27 años. Y le aseguro que no he tenido que volver al médico. Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Sí o no? Tiene poder para sanarnos por dentro. ¿Sí o no? ¿Seguimos? No crean que se ha terminado, no lo garrotazos siguen. Lo que pasa es que primero hay que darle duro para entonces después darle remedio, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Veamos un poco más. Vamos un poco más. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23. Ya vamos a comenzar con la solución de los problemas, no se preocupen. Romanos 3:23. Nacimos pecaminosos, nacimos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice ahora? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Nadie puede decir que no. Es más, ¿quieren que lo pongamos más difícil todavía? Oiga, pastor, espérese, ¿qué pasó con usted? Me están dando duro esta noche. Vamos a ponerlo más difícil. Miren, lo lindo con Dios es que cuando usted ya no tiene nada que alegar, cuando usted ya sabe que usted la regó, como dicen los mexicanos, cuando usted ya sabe que lo hizo mal, que usted no tiene nada en su favor, y usted dice, Señor, aquí me quedo. Entonces el papá Dios tan lindo que dice, pues mi negro, ahora comienzo yo.
Cosa linda. Y entonces lo perdona, lo limpia, lo santifica, lo transforma, lo llena con su Espíritu Santo, lo sostiene. Hace todo por usted. Pero hasta que usted no se rinde, Él no puede trabajar. ¿Quieren una última también? Por si a alguien todavía le queda alguna duda de que no, yo soy cristiano, yo soy un tipo que no es nada. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Usted no es nada. No hay nada a su favor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Y no me pueden echar pleito a mí porque yo estoy leyendo la Biblia. Dice el versículo 20. Ciertamente, ¿qué dice allí? No hay hombre justo en la tierra. Ahí nomás sí. ¿Cómo dice? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Una pregunta inteligente. ¿Cuántos somos pecadores? Todos. ¿Cuántos necesitamos el perdón de Dios? Todos. ¿Quién es mejor que alguien? Nadie. Recuerde que estamos estudiando la frase hijo de Abraham. Esa frase sencilla que tiene un significado tan profundo. Cuando descubrimos que somos pecadores, cuando entendemos que la hicimos mal, cuando entendemos que no hay nada bueno en nosotros, cuando entendemos que estamos malos por dentro, cuando entendemos que estamos dañados completamente, entonces comienza a tener sentido la frase hijo de Abraham. ¿Están listos para lo bueno ahora? Ya está bueno para golpes, ahora vamos a tirar las flores. Ahora viene la medicina, ahora viene el bálsamo que sana y cura, ahora viene el poder de Dios que transforma los corazones. He tenido que viajar por muchos lugares y he tenido que ver a muchas personas malas. He bautizado personas que se han ganado la vida asesinando gente. He bautizado personas que han sido homosexuales, han sido todas las cosas raras que usted puede imaginar. He bautizado personas que se ganaban la vida atracando personas, vendiendo drogas. He bautizado personas tan malas que cuando lleguen a la iglesia, los hermanos de la iglesia se quitan de la puerta y se le dejan el lugar limpio por temor a que empiece a dañarlo todo. Y he visto cómo el poder de Dios ha tocado esos corazones, ha cambiado esa vida y las ha transformado. Y luego entonces esa misma persona, usted la ve en la puerta con un traje blanco, un vestido blanco, una vía provincia de la iglesia, recibiendo a la gente como un angelito, y era un pichón de demonio. O sea, el poder que Dios tiene cambia corazones. ¿Están listos para la bendición ahora? Creo que deberíamos orar otra vez porque los garrotazos fueron bastante. Vamos a estar en pie otra vez para quemar esa caloría, decía el pastor. Querido Dios, gracias por esta linda experiencia de estudiar su palabra. Señor, permita que su Espíritu Santo siga hablándonos. Permita que su presencia bendita se deje sentir en este lugar. Y ahora, Señor querido, vamos a presentar la parte más hermosa. Háblenos, Dios, venga, descienda, déjese sentir en este lugar. Cubra con su manto bendito a cada persona presente. Alcance, Padre Celestial, con su gracia y con sus lazos de amor, a cada uno de los asistentes, también a los amigos que nos siguen en cualquier parte del mundo y aquellos que a través de la televisión están mirando esta presentación. Que ellos también sean bendecidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vienen las flores. Mire qué cosa linda. Entonces, ¿cómo resuelve Dios nuestro problema? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Aquí comienza lo lindo. Recuerde que estamos estudiando la frase hijo de Abraham. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Mire qué lindo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice el verso 18. Sabiendo que fuisteis, ¿cómo dice ahora? Rescatados de qué cosas, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de quién, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Vamos a detenernos un minutito ahí, vamos a pararnos ahí. Dice que fuimos rescatados de qué cosa dice. ¿Qué es un rescate? Saben que cuando se secuestra a una persona, los secuestradores, ¿qué cosa piden para dejar libre a la persona secuestrada? Un rescate, y se paga con dinero, ¿sí o no?
o con joyas, o con diamantes. Así que el que secuestra a una persona pide un rescate. Satanás nos secuestró y el pecado le dio el poder de secuestrarnos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora había que pagar el rescate para que nos dejara libre. ¿Quién vino a pagar el rescate? Cristo Jesús. ¿Quién vino a resolver nuestros problemas que heredamos de nuestros padres? Cristo Jesús. ¿Cómo y con qué pagó el rescate? Mire qué cosa linda, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Y qué sigue diciendo? Y sin contaminación. ¿Con qué pagó Cristo nuestro rescate? Con su sangre. Sí soy pecador, pero Cristo murió en la cruz para pagar mi pecado. Sí tengo una naturaleza pecaminosa, pero Cristo me dará una nueva naturaleza. ¿Es lindo saber eso, sí o no? Satanás viene y te dice, tú eres un pecador, y usted lo mira y se sonríe y dice, usted tiene toda la razón, soy pecador. Usted no sirve para nada, y usted le responde a Satanás, sí señor, no sirve para nada. Usted está visto a perderse, usted le dice, no señor, Cristo murió por mí. ¿Entienden la idea? ¿Murió Jesús por nosotros? ¿Pagó el precio de nuestros pecados? ¿Sí o no? Mire qué lindo versículo 23. Siendo, ¿cómo dice ahí? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por favor, vamos a entender ese versículo. Siendo, ¿qué dice aquí? Renacido. ¿Qué significa renacido? ¿Nacimos cuándo? Otra vez. La primera vez que nacimos de nuestra madre, ¿sí o no? ¿Era pecador mi papá? Sí. ¿Era pecadora mi mamá? Sí. ¿Salió este bebecito pecador? Sí. Entonces el tipo está fracasado. Pero ahora qué lindo, ahora viene Jesús y me dice, mi negro, no te preocupes, va a volver a nacer, va a nacer de nuevo en mi palabra, y entonces va a tener una nueva naturaleza. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende, por favor? Es lindo, no lindo saber esto. Podemos nacer de nuevo en Cristo Jesús, podemos nacer de nuevo en su palabra, podemos comenzar de nuevo. Y el Señor puede comenzar en nosotros una nueva y maravillosa experiencia. Estaba en una isla que se llama Guadalupe, una experiencia bien linda que nunca puedo olvidar. El joven se llama Jefferson, un deportista bien alto, bien grande. Y vio el anuncio en la televisión, oyó el anuncio en la radio, y vio los carteles que se puso en toda la ciudad de Puente Pitre, en Guadalupe, una isla francesa. Y entonces, por curiosidad, vino una noche. Veía tanta gente subiendo al monte Gerizim, como se llamaba el lugar donde estaba la iglesia, y él también vino en su carro deportivo y se metió en la fila a ver qué es lo que está pasando de arriba. Y allá estaba eso lleno de gente, y carros y demás. Y vino y se sentó un gigante, tan grande que la cabeza mía le da como por el pecho. Mire si es grande. Era bien grande el negro ese, ¿verdad que sí? Y vino la primera noche el tipo, con un suéter, unos tenis, un pantalón jean. Y vio a todo el mundo bien vestido, todo tan decente, que al otro día vino con un traje cortado a la francesa. Estaba mejor vestido del salón entero, estaba lleno de gente. La siguiente noche el tipo vino cada noche como si tuviera una cita con el primer ministro francés. A la segunda semana, era 29 noches, todas las noches, sin parar. A la segunda semana, el Señor había tocado el corazón de ella. Qué cosa linda esa noche. Cuando salíamos y el negrón se secaba las lágrimas. Aquella iglesia tenía una puerta altísima, altísima. Y cuando el gigante este salía por la puerta, la cabeza casi quería discutir con el dintel allá arriba de la puerta. Y se para así, un negrazo así, fuertísimo, y le dice al pastor, dígale que él es un fanático de Jesús. Entonces me dice el pastor, no hablo francés, dice él que usted es un fanático de Jesús. Digo, bueno, ahora que el tipo me va a ofender. Y el negrazo así dice, y dígale que yo le entrego mi corazón a Jesús. Y pone la cara fea y comienza a llorar. Y viene y me abraza, y me aprieta en el pecho, empieza a llorar. Y todas las lágrimas del negro empezaron a caerme en la cabeza. Compadre, desde ahí empezó el pelo a caerse, todavía se me sigue cayendo el pelo.
Así que le echo la culpa a Jeff, que me lavó la cabeza con sus lágrimas, una lágrima media rara, ¿verdad? Y ese negrón le entregó su corazón a Jesús. Qué cosa linda, el día que lo estábamos bautizando. El bautisterio era un bautisterio un poco grande, pero él no cabía. Así que el bautisterio se le veía como junior, un bautisterio se le veía chiquito, pero era que él era muy grande. Y cuando lo estábamos bajando para bautizarlo, me daba risa porque mi mamá le decía al pastor, dígale que tenga cuidado. O sea, él no quería que la cabeza le chocara con el otro lado del bautisterio. Hechos capítulo 3, versículo 25. Mire qué cosa linda. La Biblia es maravillosa, la Biblia es hermosa. Hechos 3, 25. Dice el versículo 25, dice Hechos capítulo 3, versículo 25. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice el versículo 25? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿No fue ahí que comenzamos? ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando somos de la simiente de nuestros padres estamos perdidos y acabados. Pero ahora cuando somos de la simiente de Jesús, entonces somos bendecidos porque somos de la familia de Abraham. La clave es estar renacidos en Cristo Jesús. Cuando somos renacidos en Cristo Jesús, nuestros pecados todos son perdonados y cambiados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda. Así que dice el apóstol Pedro, Hechos 3, 25, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Quién es la simiente de Abraham? Gálatas 3:16. ¿Quién es esa simiente de Abraham? ¿Quién es ese linaje de Abraham? Dice el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién dice ahí? Cristo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos nacer de nuevo? Sí, en Cristo. ¿Podemos comenzar de nuevo? Sí, en Cristo. ¿Podemos ser perdonados completamente? Sí, en Cristo. ¿Podemos ser cambiados? Sí, en Cristo. ¿Podemos tener una nueva simiente? Sí, en Cristo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted ser perdonado y cambiado por el poder de Dios? Entonces tiene que aprender a vivir en Cristo. Tiene que aceptar a Cristo y tiene que entregar todo a Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿es lindo saber esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Veamos un poco más. Veamos un poco más. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Oiga, cuando uno se está emocionando aquí, el tiempo como que engaña. ¿Qué le parece? Primera de Juan 3, 4. Dice el versículo 4. Primera de Juan. Vamos a ver el versículo 9, primera de Juan 3:9. Dice el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. Recuerden, cuando nacimos de nuestros padres recibimos una simiente pecaminosa, caída y mala, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y al nacer de nuevo en Cristo Jesús, recibimos una simiente que viene de arriba, que no puede pecar. Y entonces, ¿cuántas simientes tenemos? Dos. ¿Cuánta naturaleza tenemos cuando aceptamos a Jesús? Dos. Pregúntele a un cristiano que tiene tiempo en la iglesia si no tiene una lucha grande en su corazón de una cosa que le dice, vuelve a lo malo, y otra dulce que le dice, no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos los cristianos sienten esa dos naturaleza adentro que luchan y batallan una con otra. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Pues claro que sí. Capítulo 5, versículo 1, primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo número 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Alabado sea el nombre de Dios. Mi primera pregunta fuerte de esta noche: ¿cree usted en la palabra de Dios? ¿Cree usted lo que estamos leyendo en la palabra de Dios? ¿Le cree usted a Dios?
¿Es verdad o no es verdad lo que estamos estudiando? ¿Sí o no? Dios no puede hacer nada por usted si usted no cree en su palabra. Si Jehová dice, te perdono, eso es lo que dice, te perdono. ¿Cómo podemos hacer mentiroso a Dios? Si Dios dice, yo te cambiaré, entonces Dios te cambiará. Dios no puede mentir, Él no tiene nada que ver con la mentira. Pero ¿cómo nos puede bendecir si no creemos en su palabra? Mire lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Mire lo que dice Jesús con relación a lo que estamos estudiando. Nicodemo vino a visitar a Jesús. Jesús le explicó esta situación. San Juan 3, 3 al 8, dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No es lo mismo que estamos estudiando? A ver, ¿sí o no? Y ahora dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted nacer de nuevo? ¿A cuánto le gustaría nacer de nuevo? Ser cambiado y transformado por el poder de Dios y empezar una vida nueva en su presencia para la gloria de su nombre. Póngase en pie si usted quiere nacer de nuevo. Todo lo que quieren hacer de nuevo, pónganse en pie. Mire lo que dice Jesús entonces, según lo que dice Pablo, 2 Corintios 5, 17. Mire qué cosa linda. 2 Corintios 5, 17. Dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. He aquí, todas son hechas ¿cómo? ¿Cuántas cosas son hechas nuevas? Todas. Hay muchos lugares donde he podido ver cómo la gracia y el poder de Dios transforma vida y cambia corazones. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y aquí cuántas son hechas nuevas? ¿Le gustaría a usted ser una criatura nueva para la gloria de Dios cada día? Qué lindo un hogar donde papá y mamá son criaturas nuevas. Qué lindo un hogar donde los hijos son criaturas nuevas. Qué lindo un hogar donde Dios reina como soberano, derramando bendiciones sobre cada uno. ¿No es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Se pueden sentar, gracias. Me gusta la Biblia. Y ahora vamos a terminar con 3 versículos que son increíbles. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mire qué cosa linda. A mí me gusta mucho, mi Señor. Romanos 8, 1. Mire qué ternura, mire qué cosa linda. Romanos 8, 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Ahora pues, ¿cómo dice? Ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. ¿Qué cosa no hay para esa gente? Ninguna condenación. Hace 29 años que conocí al Señor Jesús y he estado caminando con Él durante todo este tiempo, toda mi vida. Y he podido ver cómo ha trabajado en mi vida y en la vida de millares de personas alrededor del mundo. Y he podido ver cómo ha tomado corazones de personas sencillas y sinceras, personas que confían y creen en su palabra, y cómo el Espíritu ha descendido para cambiar y transformar sus corazones. Pero también he visto a muchos que se han resistido a la palabra de Dios y han seguido viviendo sus vidas normales, comunes y corrientes.
Nuestro Dios es todopoderoso y para Él nada es imposible. Pero Él necesita que confiemos en su palabra, creamos en su verdad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora mire cómo el apóstol Pablo ratifica esa declaración. Versículo 33. Mire qué cosa linda. Romanos 8:33. Romanos capítulo 8, versículo 33. Mire qué cosa linda. Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué dice ahora? Dios es el que justifica. En otras palabras, si ya Dios te justificó. Oh, una pregunta, esperen. ¿Se acuerdan que anoche hablamos de justificación, santificación y glorificación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estudiamos otra vez la palabra justificación. ¿Qué es justificación? Dijimos anoche que justificación es liberación de la culpa por el pecado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y liberación de la condenación por el pecado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si Dios te justificó, si Dios te perdonó, si Dios te liberó del castigo por el pecado, si te libró de la culpa por el pecado, si Él lo hizo, entonces ¿quién te puede condenar? Nadie. Cosa linda. Y ahora miren cómo ratifica el apóstol. Versículo, Romanos capítulo 8, versículo 33, dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, si tú te entregas a Jesús, si recibes a Jesús, ¿quién te puede condenar si Dios y Jesús ya resolvieron todo? Alabado sea su nombre. Mi pregunta, y voy terminando, ¿tiene sentido lo que hemos estudiado? ¿Sí o no? ¿Lo necesitamos todos? ¿Qué pasará en un hogar donde cada miembro del hogar sea perdonado por Dios? Donde cada miembro del hogar sea ungido con el Espíritu Santo? Donde cada miembro del hogar sea cambiado conforme a la voluntad divina. ¿Será un lugar lindo para vivir? ¿Sí o no? ¿Le gustaría que así sea su hogar? Póngase en pie conmigo y vamos a terminar juntos con una oración. Pero le voy a pedir, por favor, ¿cuántos son padres y madres? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano los que tienen hijos. Pero todos tenemos hijos, entonces yo pensé que... Bajen la mano, ahora la pregunta. ¿Cuántos no tienen hijos? Levanten la mano los que no tienen hijos. Entonces, somos malos. Pues aquí no van a caber, van a tener que quedarse donde están. Yo quiero dar por todos los que tengan hijos, pero no hay donde ponerlo aquí delante. ¿Le parece bien si cuando oremos levantamos la mano para pedir la bendición sobre los que tienen la mano levantada? ¿Y le parece mejor si terminamos con el canto y luego oro y ya terminamos? ¿Lester nos pueden ayudar? Vamos a cantar para terminar el himno. ¿Han visto lo lindo que es ese himno? ¿Verdad que les gusta? ¿Les gustaría caminar con Dios, andar con Dios? Amén. Déjenme contarle esto en lo que Lester llega. Tengo que viajar mucho y montar mucho en avión y a veces algunos aviones se ponen medio peligrosos, como que se quieren caer. Una vez venía con mi familia, habíamos volado hasta Atlanta, Georgia, y de Atlanta estábamos volando para donde vivo, al noroeste de Arkansas. Y cuando veníamos volando, no me olvido porque había una azafata que se llamaba Paula, igual que mi hija menor. Oiga, y cuando veníamos a mitad de camino, a uno de los motores del avión le empezó a sonar un ruido medio raro. Y digo, bueno, este motor se va a hacer pedazos. Y si ese motor se dañó, compadre, vamos a salir en el periódico mañana todos. Y le digo a mi esposa, oye, vamos a ser famosos. Y me dice ella, ¿cómo así famoso? Porque digo, muchacha, vamos a salir en la prensa mañana posiblemente. Y ella me dice, se ríe, ya no sabe lo que le dice eso, se ríe y me dice, ¿y por qué? Digo, oye, ese ratatá, me dice, sí, es un motor del avión que parece que se va a dañar. Y si ese motor se daña, mi hermano, mañana salimos en primera plana. Empezó ella a reírse. Y después que cayó en cuenta, dice, ay, tú te estás riendo. Digo, ¿por qué no? Dice, tú te estás riendo de que posiblemente nos matemos. Digo, ¿y eso qué tiene que ver? No dice la Biblia que estamos sellados para salvación. Mira, te estoy tranquilo, me dice. No vamos a orar, la pobrecita se mató el día entero. Amiga, ¿qué le pasa? A mí no me pasa nada, te estoy tranquilo. Y se me estuvo orando hasta que la Biblia aterrizó. Cuando estamos en Cristo, la muerte ya no es un problema.
Claro, nadie se quiere morir, pero es mejor estar seguro en las manos de Jesús cada día. Podemos cantar, adelante el este. Muy bien, así que estamos teniendo un coro gigantesco. Quisiera terminar con una pregunta. ¿Creen ustedes que Dios es bueno con sus hijos? ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Recuerden que vamos a orar con la mano levantada, diciendo de esta manera que nosotros aceptamos el perdón de Dios y que su Espíritu nos convierte en nuevas personas. Querido Padre Celestial, con nuestra mano levantada, aceptamos su perdón, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y aceptamos la unción de su Espíritu para ser nuevas criaturas que alaben y glorifiquen su nombre. Acompáñenos de regreso al hogar, consérvenos bajo sus alas siempre, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, feliz noche, hasta mañana, se pueden sentar.